Bueno, pues les doy nuevamente la bienvenida. Hoy es sábado 21 de septiembre del 2024 y hoy vamos a ver el primer tema de nuestro curso básico de Biblia. Este curso que se llama básico consta de 4 unidades o 5 unidades. Hoy vamos a empezar a ver el primer tema de la primera unidad. Como todo curso, pues vamos a empezar con una introducción, con conceptos básicos, con, eh, en particular hoy vamos a hablar de la importancia de la Biblia. Y así poco a poco vamos a ir profundizando un poquito más en el conocimiento de la Biblia, ver cómo se escribieron los libros, cuántos libros son, cómo se leen las citas bíblicas, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero el día de hoy es una introducción para ver la importancia de la Biblia en nuestras vidas. Es un tema que yo creo que sí nos va a tomar casi la hora y media completa de la clase del día de hoy. Y para empezar, pues nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos a Dios Padre de manera personal, en silencio cada quien. Pedimos para que nos envíe su espíritu de luz y verdad. Cada quien en silencio ponga en manos de Dios. Dele gracias a Dios, porque hay muchas cosas por qué darle gracias. Y también ponga en las manos de Él todo aquello que nos preocupa y nos ocupa. Y vamos a regalarle y ofrecerle en silencio cada quien esta hora y media. Esta hora y media como ofrenda por todo el amor que Él nos tiene. Yo los invito a que en silencio hagan una pequeña oración cada uno a Dios. Y ahora sí todos juntos recemos un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, veo que no se ha integrado nadie más. Voy a compartir mi pantalla con la presentación. Bueno, deben estar viendo ya mi pantalla. Como les decía, vamos a empezar la primera unidad. Esta primera unidad se llama Introducción General a la Biblia. Consta de 4 temas. Normalmente vemos un tema por clase, es decir, yo calculo terminar esta primera unidad después de 4 clases. Y el día de hoy vamos a ver el tema número 1, la importancia de la Biblia para nuestra vida.
Ya en el siguiente tema ya veremos cosas más concretas como las partes en que se divide la Biblia, cuántos libros son, cómo se escriben y se leen las citas bíblicas, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de la importancia que tiene en nuestras vidas. Cada lección nos ofrece una lectura inicial y me gustaría que alguien de ustedes me ayude a hacer esta lectura inicial. Esta cita que nos sale aquí se lee, esto lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Se lee como primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y aquí esto es algo un poquito inusual. Nos dice que es desde la primera parte del versículo 1. ¿Sí? Esto no es muy usual en las citas bíblicas, pero bueno, nos lo pone como ejemplo. Entonces, si alguno de ustedes me hace el favor de abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, buscar un libro que se llama Primer Libro de Samuel. Los libros están divididos por capítulos que normalmente tienen números grandes y los textos tienen numeritos pequeños que nos indican cuáles son los versículos. Entonces vamos a buscar los versículos del 1 al 4. Vamos a leer capítulo 1, perdón, versículo 1, versículo 2, versículo 3 y versículo 4. Este es un buen ejercicio para que empiezan a conocer su Biblia. Entonces, los que lo tengan ahí a la mano, la Biblia, busquen en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, y me van avisando conforme ya tengan lista la cita. Aquí la tengo. Listo. Ya, también. Muy bien. ¿Alguien más que falte para darle más tiempo? Bueno, supongo entonces que todos ya tienen listo. Me gustaría que dos o tres de ustedes leyeran la cita, primero diciéndonos qué versión de la Biblia están utilizando, tienen ahí a la mano, y a ver si tenemos a alguien que tenga dos o tres, o sea, que tenga versiones diferentes de la Biblia para empezar también a entender un poquito las diferencias que hay entre cada versión de la Biblia. Entonces, alguien que sea el primer voluntario en leer. A ver, este, Adelante. yo tengo, ahorita sí, la que más siempre usamos, bueno, la que siempre uso yo es la Biblia de América, pero también tengo la Biblia de Latinoamérica. Voy a Correcto. leer la de la Biblia de América, ¿está bien? Perfecto. Vocación de Samuel. El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y apenas podía ver. La lámpara de Dios todavía no se había apagado. Samuel estaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Él respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Elí respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel fue a acostarse. Ya me pasé, ¿verdad? ¿O por qué Sí. nos decías de la 1A? No Ok. entendí eso de la 1A. Sí, digo, no es muy usual. Realmente significa que vamos a leer la primera parte del versículo 1. No está especificado cuál es la primera parte y segunda parte de los versículos. O sea, puede tener versículo 1, letra A, B, C, dependiendo de qué tan largo sea. No es Ah, muy usual, pero eso significaría. Pero ahorita no nos preocupemos mucho por eso, sino por hacer la lectura. Muchas gracias. ya. Entonces, esa fue la versión de la Biblia de América. ¿Alguien que tenga otra Biblia que quiera leer este mismo texto, por favor? Yo aquí tengo la de Latinoamérica. Muy bien. Dios llama a Samuel. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Eli.
En ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé. Ahí estaba ahí donde estaba el arca de Dios. Yahvé lo llamó, Samuel, Samuel. Respondió, aquí estoy. Gracias. Eso fue la versión de Biblia de Latinoamérica. ¿Alguien que tenga otra versión de la Biblia? Yo tengo la Biblia de Didaje. Didaje, a ver, adelante. Sí. Vocación de Samuel. El joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. En aquellos días era rara la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones. Un día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, Altagracia. Aprovecho, creo que ya no te contesté de lo de tu versión de la Biblia. Lo estuve revisando. Aparentemente es una versión de una conferencia, la Conferencia Episcopal de España, entonces no debe tener ningún problema esa Biblia. Ok, gracias. Ujú. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Pues aquí prácticamente el texto nos hace reflexionar acerca de la vocación. En este caso habla de la vocación del pequeño, del joven Samuel, un personaje muy importante en la historia de Israel, en la historia de la salvación. Y vemos aquí pues su llamado. Todos nosotros, por ser bautizados, somos llamados y tenemos una vocación. Y cada quien tendrá que encontrar esa vocación a la que Dios nos llama. Y pues lo importante aquí es la actitud que uno de nosotros, que cada uno de nosotros puede tener ante ese llamado. Estar atentos a ese llamado y reaccionar como lo hace Samuel, reaccionar rápidamente y decir, aquí estoy, Señor. Muy bien. Objetivos de este tema es pues suscitar en ustedes el deseo de conocer y darle valor a la Biblia y que puedan descubrir en ella los acontecimientos eh, de nuestra vida, la palabra de Dios que debemos escuchar, vivir y difundir. La primera parte de este tema se llama Dios nos ha hablado y vamos a hablar de una cosa muy, muy importante aquí que se llama la revelación. ¿Qué es la revelación? Pues la revelación lo vamos a entender como una iniciativa que viene de Dios. Dios, por su propia iniciativa, por su propia voluntad, se acerca y entra en contacto con el hombre. Eso es la revelación. ¿Y por qué quiere entrar en contacto con nosotros? ¿Por qué se nos revela? Pues Él quiere darse a conocer quién es Él y cuál es nuestra relación de nosotros con Él. Quiere hacernos saber cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros, para su pueblo y para cada uno de nosotros de manera personal. Nos quiere revelar cuál es ese plan, cuál es ese proyecto y cuál es nuestra relación con él. Y aquí viene una cita de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, Dios nos ama y eso es algo, ese es el mensaje más importante que vamos a encontrar en la Biblia. Él nos ama, somos su criatura amada, de todas las criaturas que ha creado, somos los únicos creados a su imagen y semejanza.
Por ejemplo, los ángeles son seres superiores al hombre, pero ni los ángeles fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces somos criaturas especiales y muy amadas por Dios. Y es Él el que quiere entrar en contacto con nosotros para que nosotros lo creamos, lo amemos y participemos en el plan y en el proyecto que tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo se nos revela Dios? Y esto lo vamos a encontrar a todo lo largo de la Biblia. Dios se nos revela de dos formas, por obras y por palabras. Esta es una dualidad que vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es una dualidad en el que si Dios hace una obra, esa obra va acompañada de palabras que van a redondear el significado que Dios nos quiere transmitir a través de la obra que Él hizo. O si Dios va a hablar, pues va a complementar lo que Él nos quiere decir a través de una obra. Es una dualidad completa, las obras y las palabras. Las obras que realiza manifiestan y confirman lo que las palabras anuncian. Y a su vez, las palabras proclaman las obras y explican su sentido. Es decir, obras y palabras están íntimamente ligadas. Y esto lo vamos a ver continuamente. Este capítulo nos pone dos ejemplos. Uno de ellos es del Antiguo Testamento, en el que Dios anuncia a su pueblo de Israel, que está esclavo en Egipto, que los va a liberar. Y capítulos después, porque estamos hablando del libro de Éxodo, capítulos después, vemos cómo Dios obra, ejecuta, cumple esa promesa que había hecho con palabras, los libera y los saca de Egipto. Esto es una dualidad que vamos a encontrar y este es un ejemplo. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Jesús, y lo vamos a descubrir cuando veamos los evangelios, está constantemente acompañando las obras de palabras y las palabras de obras todo el tiempo. Y aquí nos ponen particularmente el ejemplo de la multiplicación de los panes. Cómo después de la multiplicación de los panes, el mismo Jesús se nos revela como el pan de vida. ¿Sí? Entonces hace una obra, un milagro, un signo, y ese signo Jesús lo complementa como enseñanza para nosotros con palabras, en este caso el discurso del pan de vida que podemos encontrar en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y entonces vamos a encontrar y entender, cuando analicemos o leamos un texto de la Biblia, vamos a encontrar esta dualidad entre las obras y las palabras. La parte más importante de la revelación que Dios nos hace que se encuentra en la tradición. Es decir, en un inicio, esta revelación que nos hace Dios lo hace a través de sus obras, lo hace a través de palabras, pero esa tradición, todas esas revelaciones se recogen principalmente de manera oral y se transmiten, por ejemplo, a través de cantos, de oraciones, de catequesis. Siempre esta revelación primero se da de una manera verbal, a través de enseñanzas, de predicaciones, y luego viene el paso posterior de estas tradiciones, pasarlas por escrito para que permanezcan. Entonces, siempre esta revelación y siempre lo que va a tener una alta importancia y digamos prioridad es qué es lo que nos dice la tradición. Hablando de cosas más concretas, por ejemplo, los apóstoles que fueron testigos, amigos personales de Jesús, pues ellos fueron testigos de todo lo que él hizo, de todo lo que él dijo. Y nos transmiten esas enseñanzas y todo en un inicio, pues a manera de oración, de palabras, con liturgia, con celebraciones, con cantos, con oraciones. Y esa es la manera en que nosotros conocemos la revelación de Dios, a través de la tradición.
Posteriormente y muy posterior a los hechos, alguien decide, en este caso se le conoce como agiógrafo, el escritor de un libro sagrado. Él decide ponerlo por escrito y cuando lo escribe lo hace con inspiración del Espíritu Santo para que eso que está poniendo por escrito sea precisamente el mensaje que Dios nos quiere transmitir. ¿Sí? Entonces, tradición es la predicación, la catequesis, los cantos, el culto, la liturgia, incluso los testimonios de vida de quienes nos están transmitiendo ese mensaje de Dios. La escritura. Tradición y escritura están al mismo nivel de verdad. Desde el punto de vista del catecismo de la Iglesia, tanto lo que nos enseña la tradición tiene el mismo rango de verdad y la misma fortaleza de verdad que lo que está por escrito. ¿Sí? Muchas veces nuestros hermanos protestantes le dan mucha mayor prioridad o más bien solo quieren entender lo que la escritura dice y dejan a un lado o dejan olvidado o ignoran por completo lo que la tradición dice. ¿Sí? Entonces, todo eso que los apóstoles nos enseñaron, los primeros padres de la iglesia, nosotros como católicos, para nosotros eso es una revelación al mismo nivel que la palabra escrita que encontramos en la Biblia. En esta Biblia queda por escrito la predicación o la tradición junto con una interpretación y una actualización que hace el escritor de cada uno de los textos. Entonces, en todos los libros de la Biblia, en todo lo que el que escribió esos textos o los que escribieron esos textos que vamos a encontrar en la Biblia, no necesariamente fueron los testigos o los que recibieron esa revelación directa de Dios. Muchas veces estos libros se escribieron muchísimos años después de lo que ellos están narrando, ¿verdad? Eso ocurre en todos los libros de la Biblia, pero no por eso quiere decir que no tengan una revelación, que lo que nos están revelando sea lo que realmente Dios nos quiere transmitir. En la Biblia encontramos esta palabra que Dios a lo largo de la historia ha comunicado a la humanidad. Y eso es lo que quería hacer énfasis. La consignación de la revelación por escrito no suprime nunca su transmisión viva. La Biblia es tan válida como la tradición que hemos recibido desde los apóstoles. ¿Dudas hasta aquí? No, Excelente. Bueno, vamos a ver el Antiguo Testamento, la revelación en el Antiguo Testamento. Vamos a estar utilizando este tipo de abreviaturas. Vamos a encontrar varias abreviaturas aquí en la presentación y en su libro, para irnos acostumbrando a ellas. Entonces, para no escribir Antiguo Testamento, muchas veces lo vamos a abreviar como AT. Esta es una práctica común, lo podemos encontrar en muchos documentos de la iglesia, que Antiguo Testamento se abrevia como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento como NT. Bueno, ¿en qué consiste esta revelación que Dios nos hace en el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, si lo pudiéramos resumir, todos esos 45 libros del Antiguo Testamento en una sola frase, es que este Antiguo Testamento, todos esos libros fueron escritos para prepararnos para la venida de Jesucristo. Jesucristo como Salvador de toda la humanidad. Entonces, esta es la finalidad del Antiguo Testamento, preparar. Prepara en particular a su pueblo Israel, pero como vamos a ver más adelante, aunque narra hechos del pasado, esto es palabra viva y nos prepara a nosotros en nuestro camino de vida, nuestro camino de salvación. Así como el pueblo de Israel tuvo una historia de salvación, es totalmente análoga a nuestra propia vida. Nosotros tenemos nuestra propia historia de salvación personal y nos vamos a ver reflejados, nuestra vida personal se va a ver reflejada en este Antiguo Testamento como una preparación para el encuentro final con Dios. Durante el tiempo del Antiguo Testamento, Dios mostró sus acciones salvíficas de muchas formas, a través de promesas, de profecías, de imágenes, de acontecimientos, etcétera.
Esto para que su pueblo lo conociera y poco a poco aprendiera a amar a Dios y a seguirlo. Por ejemplos de cómo se revela Dios durante el Antiguo Testamento, podemos encontrar varios. Aquí nos pone cuatro ejemplos. Por ejemplo, cuando hace el primer llamado a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, etcétera. Cuando saca a su pueblo de Egipto. Otra revelación, por ejemplo, es cuando el pueblo ya entra en la tierra prometida. Pero bueno, también podemos encontrar revelaciones que no necesariamente son, digamos, positivas. Por ejemplo, cuando el pueblo es desterrado y exiliado a Babilonia, pues esto es como una consecuencia del alejamiento que había tenido el pueblo de Israel con Dios. Y pues las consecuencias de esto, pues también son revelación de Dios, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. Vamos a encontrar en este Antiguo Testamento un Dios que nos enseña que está a favor de los débiles, en particular en el pueblo de Israel, las personas más vulnerables, pues eran los huérfanos, las viudas, los extranjeros, pues eran de las personas más vulnerables y siempre nos va a mostrar Dios su preferencia por ellos. Vamos a ver que Dios siempre es fiel a sus promesas, a pesar de que su pueblo le falla cantidad de veces, una tras otra, le falla, le falla, le falla, le falla. Él nunca deja de ser fiel, nunca deja de amarnos. Nos presenta también el Antiguo Testamento a veces como que un Dios castigador. Ahorita vamos a hablar de este tema, de esta imagen de Dios castigador, Dios que castiga, que manda castigos, que no es el Dios que ahora conocemos con el Nuevo Testamento, pero tiene una finalidad. Pero también un Dios, aún en el Antiguo Testamento, que siempre nos ofrece, que siempre está dispuesto a perdonar las ofensas del hombre. Todos estos acontecimientos que le ocurrieron al pueblo de Israel eran interpretados a la luz de la fe que ellos tenían y era como los ponían por escrito en palabras. Normalmente cuando se ponían por escrito ya había pasado mucho tiempo de los hechos narrados y pues prácticamente se ponía por escrito lo que por tradición y por inspiración del Espíritu Santo el escritor de estos textos había aprendido. Y dentro del Antiguo Testamento ocupan un lugar muy importante los profetas, porque ellos tenían contacto directo con Dios, eran sus mensajeros directos y a través de ellos Dios se manifestaba a su pueblo. Y esto es un poquito lo que les quería platicar, esta revelación progresiva. Los que somos padres o madres, pues sabemos muchas veces que para educar a nuestros hijos, pues tenemos que hacerlo poco a poco. A veces nuestros hijos son muy pequeños, son inmaduros, y no podemos explicarles desde un inicio por qué hacemos o por qué no los dejamos hacer determinada cosa, o por qué los regañamos, o por qué los castigamos. Simplemente lo hacemos porque sabemos que es por su bien, y a lo mejor están muy chicos o muy inmaduros para darles esa explicación del porqué de las cosas. De la misma forma, Dios se revela y educa se revela, hace su revelación al pueblo y educa a su pueblo de una manera gradual, poco a poco. Entonces encontramos elementos de interpretación, fíjense, de interpretación no del mensaje verdadero, imperfectos. Es lo que les decía, por ejemplo, cuando encontramos a un Dios vengativo, que castiga con enfermedad, que castiga con muerte, que castiga con pobreza. No, esos son unos elementos que nosotros encontramos, pero no es la interpretación que debemos de hacer de este tipo de Dios. ¿Sí? Entonces es un crecimiento, por eso les decía que el Antiguo Testamento también nos acompaña en nuestra madurez como hijos de Dios, en nuestro crecimiento, porque poco a poco nos va llevando a la revelación total. Sí, esto que les estoy explicando, muchas veces en otros textos lo van a encontrar como la economía de la salvación. Cuando oigan hablar de esta frasecita, la economía de la salvación,
Normalmente esta economía la interpretamos como dinero, cuestiones relacionadas con dinero, pero la economía no es eso, sino la economía desde el punto de vista de administración, ¿sí? De poquito a poquito ir revelando estos planes de salvación. A esto se refiere la economía de la salvación, llevándonos poco a poco, acompañándonos en nuestra madurez. No sé si me expliqué y esto que les estoy explicando quedó claro, si hay alguna duda antes de seguir. No, todo claro. Excelente. Sí, muy claro. Gracias. Gracias por la retroalimentación. Bien, ahora, ¿cómo se da la revelación de Dios en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento llega la plenitud de de la revelación y esta plenitud se da en Jesús, en Jesucristo, nuestro Salvador. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento fue para preparar la llegada de Él y en Él vamos a encontrar la plenitud de esa revelación, la perfección en esa revelación del Antiguo Testamento. Ya no estamos con Jesús en el Nuevo Testamento, ya no estamos en ningún tiempo de preparación, sino en un tiempo de realización del reino de Dios. En los mismos evangelios, en este caso Lucas 16:16, el mismo Jesús nos dice que, voy a leer textualmente, la ley y los profetas duraron hasta Juan. A partir de entonces se anuncia la buena noticia del reino de Dios y todos tienen que esforzarse para entrar en él. Jesús literalmente nos está diciendo aquí en Lucas 16:16 que el Antiguo Testamento termina con Juan el Bautista, el último profeta. Y hasta ahí termina esta preparación para entonces ya conocer en plenitud la revelación final que nos da Dios, que es el mismo Jesucristo que nos ama, es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, que Dios está dispuesto a entregarlo, a, a que muera por nosotros para nuestra salvación. Entonces con Jesús se da la plenitud de los tiempos, ya no queda nada más por revelar, esto es algo que tenemos que entender, ya no hay nada nuevo que Dios nos tenga que revelar. Ya todo se cumplió, ya todo se reveló con la llegada de Jesucristo. Ahora, eso no quiere decir que no podamos conocer más a Dios. La revelación ya está ahí, pero es una revelación que con nuestras limitaciones humanas no la podemos llegar a conocer al 100%. Poco a poco nos vamos sumergiendo en esta revelación, en esta plenitud de la revelación para conocer y amar a Dios de la misma forma que Él nos ama. Entonces, aunque ya no hay más por revelar, ya llegamos a la plenitud de la revelación, nosotros todavía tenemos la tarea de entender esa revelación, esa plenitud, para poder vivir como Dios quiere, como verdaderos hijos de Dios. Y aquí nos pone el libro, esta cita, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban sometidos a la ley. ¿Sí? Entonces, ya no hay nada más que revelar, la revelación ya es plena, nosotros tenemos que madurar y crecer en nuestra espiritualidad para conocer y entender perfectamente cuál es ese mensaje y ese amor que Dios nos tiene y que nos manifestó a través de Jesucristo. Jesucristo es el revelador pleno del Padre. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 18, que por algún tiempo estuvimos leyendo en las misas dominicales. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha manifestado. Entonces, el mismo Jesús, el único que conoce a Dios, nos dice quién es Él y pues es la revelación total. ¿Cómo se revela Jesús? Esto lo vamos a analizar durante estos 3 años, sobre todo el último año que veamos el Nuevo Testamento. Se revela de muchas formas. Su sola presencia y su sola forma de vivir
de estar presente, de relacionarse con los demás. Es una revelación de cómo Dios espera que nosotros nos comportamos entre nosotros como hermanos. Todas sus obras y palabras, fíjense aquí, volvemos a unir obras con palabras. Todo lo que él hizo y que acompañó con palabras, o todas las palabras que él dijo, que acompañó con obras, toda la misericordia que él tenía por los más necesitados, siempre acompañado de obras, todos los signos y milagros que hizo. A ver, tengo un mensaje en el chat. Déjenme ver. Sí, adelante. Me imagino que es Ángel, ¿verdad? ¿Quieres preguntar algo de los profetas? Es correcto. Sí, una pregunta nada más antes de continuar Por en supuesto. relación a la pantalla que pasamos en relación a los profetas, que Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Mi pregunta es, ¿debemos entender que ya no hay más profetas en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, a veces se habla de los falsos profetas o de la que anuncian la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En relación, debemos entender que ya no va, o sí, en el Nuevo Testamento, puede haber nuevos profetas, o ya no hay. Yo creo que es una muy buena pregunta. Voy a tratar de explicarla. En aquel tiempo de Jesús, en tiempos de Jesús, ya había pasado muchos siglos después del último profeta. Cuando veamos la historia de la salvación lo vamos a ver, pero te puedo decir, los profetas empezaron a surgir dentro de Israel ya cuando estaban ellos en su tierra prometida. Y cuando fue el exilio de Babilonia, a partir de ahí prácticamente los profetas en la historia de Israel desaparecieron. Si mal no recuerdo, el exilio de Babilonia debió haber sido por ahí del año 700 antes de Cristo. Entonces prácticamente el pueblo de Israel en tiempos de Jesús ya tenía varios siglos sin que surgiera ningún profeta entre ellos, y ellos estaban esperando que surgiera este gran profeta, ¿verdad? El Mesías iba a ser un gran profeta para ellos. Entonces, pues se considera a Juan como el último profeta, pero es un profeta que apareció mucho tiempo después del anterior a Juan. Mm. Ahora, la palabra profeta ya en el Nuevo Testamento cambia un poquito de sentido. Ya no es aquella persona única que tiene el privilegio de tener una comunicación directa con Dios. ¿Por qué? Porque ahora todos los que somos bautizados recibimos tres, se me fue la palabra. Cuando somos bautizados, nos convertimos en profetas, sacerdotes y reyes. Estrictamente hablando, tú y yo y todos los que somos bautizados somos profetas también. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ya no es el sentido del Antiguo Testamento, de como que de una persona escogida, una persona elegida y que hace la labor de comunicarse, de comunicar al pueblo con Dios. Ahora nosotros podemos hacer eso como bautizados. No sé si contesté tu pregunta. Correcto. Sí, 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 cómo no. Excelente. Gracias, Carlos. Bueno, entonces hablaba de todos los milagros que hizo Jesús. Eso fue una forma muy impactante en que Él se revela, pero lo más importante de él es su pasión, su muerte y su resurrección. Este misterio pascual, pues es la revelación más importante, la máxima revelación que Jesús hace de quién es Él y de lo que Dios espera de nosotros se da en este mensaje pascual, lo que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y que luego Jesús, después de su resurrección y de ascensión al cielo, no nos deja solos, nos deja a su Espíritu Santo, que es el que impulsa a los apóstoles y a los primeros discípulos a dar a conocer el mensaje del reino de Dios.
Ejemplos de dónde encontramos esta revelación, pues, por ejemplo, todas las parábolas que encontramos en el Evangelio nos hablan de cómo es el reino de Dios. Todas las acciones que tenía Jesús contra los pecadores nos revela toda la misericordia de Dios. Jesús fue una persona muy dura contra los políticos, contra los fariseos, contra los poderosos de su época y tenía una actitud muy diferente con los marginados. Entonces nos muestra, por ejemplo, el lado de Dios que que tiene preferencia por los débiles, por los rechazados, por los pobres. Y sobre todo, yo creo que esta parte también de un ejemplo del el lavado de los pies a sus apóstoles, cómo vemos un Dios humilde que viene a servir. No es un Dios poderoso que viene a imponer, sino al contrario, es un Dios que viene a servir y con toda la humildad del mundo. Se manifiesta también desde cómo nació en un pesebre, pero toda su vida fue para mostrar la importancia del servicio y de la humildad. Entonces, en todas estas personas y actitudes de Jesús, nos revela lo que es Dios Padre. Ya no avanza la presentación, no sé por qué. Ahí está. Bueno, esta revelación también se da ya con sus apóstoles. Es la transmisión de esta revelación a través de su iglesia. ¿Sí? Ya no hay nada por revelar, pero ahora hay que transmitir esa verdad. Y eso lo hacen los apóstoles. Ellos fueron testigos, amigos de Jesús, presenciaron todo lo que él dijo, todo lo que él hizo, y nos lo transmitieron con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, en esta cita de Hechos, capítulo 10, versículos del 42 al 43, nos dice, nos encargó predicar al pueblo, está hablando Pedro, perdón, nos encargó predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, declarando que los que creen en él, en su nombre, reciben el perdón de los pecados. Entonces, Pedro está reconociendo que todo lo que nos enseñó el Antiguo Testamento se cumple en Jesús y con él el hombre se puede salvar y recibir el perdón de los pecados. Entonces, es como se da esta revelación, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y ahora con su iglesia. Pero, aunque ya la revelación es plena, Dios nos sigue hablando al día de hoy. ¿Cómo podemos encontrar a Dios que nos habla? Bueno, la manera más obvia y yo creo que la razón por la que muchos de ustedes se inscribieron en este curso, pues es para conocerlo a través de su palabra escrita en la Biblia. Y esto quiero que se les quede muy grabado. La Biblia no es un mensaje del pasado. La Biblia es palabra viva y eficaz. Es decir, nos está hablando al día de hoy, nos está hablando a cada uno cada vez que la escuchamos. Y es una palabra eficaz, o sea, es una palabra que te mueve, te hace actuar, te cura, te alegra, te da esperanza, te da fe. Esa es una palabra que actúa, una palabra viva y que actúa. Cada vez que en la iglesia se leen las Sagradas Escrituras, otra abreviatura que vamos a tratar de acostumbrarnos, Sagradas Escrituras, es Cristo mismo quien habla. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando vemos al Padre o escuchamos al Padre o al diácono leer el Evangelio, nosotros como católicos sabemos y creemos que ese diácono o ese sacerdote, en ese momento que está leyendo el Evangelio, está tomando la presencia de Cristo y es Cristo mismo quien nos está hablando. Se está haciendo presente. Lo mismo sucede en la consagración. Cuando el sacerdote está haciendo la consagración, nosotros como católicos sabemos y creemos que en ese momento que se está haciendo la consagración es Cristo en la persona del sacerdote quien está haciendo la consagración. Pues esto mismo pasa también con la Biblia, en los evangelios. Por eso los evangelios solamente pueden ser leídos en una liturgia
en una liturgia eucarística por personas consagradas, como los sacerdotes o los diáconos. Podemos encontrarnos a Dios hablándonos el día de hoy, también en su creación, en todas sus obras. Esto es algo que a veces perdemos conciencia nosotros, los católicos y los cristianos. Todo el mundo, toda la creación de Dios nos habla de quién es Dios. Y tenemos que aprender también a nosotros a reconocer a Dios en sus obras, en toda su creación. Eh, un amanecer, un día soleado, el sol, los astros, el mar, los bosques, todo eso nos habla en todo momento de Dios, sus animales. Hay mucha belleza en la creación de Dios. Y eso también nos hace nosotros corresponsables en cuidar toda la creación que Dios ha hecho para colaborar con Él en esta obra, en esta obra creadora que Él tuvo. ¿Dónde más podemos encontrar a Dios hablándonos el día de hoy? En los acontecimientos de nuestra vida. En nuestra vida personal, en nuestra vida en familia, en nuestra vida en comunidad. Y también lo podemos encontrar en acontecimientos o fenómenos de la naturaleza. Muchos acontecimientos, sobre todo pensando, por ejemplo, en fenómenos naturales destructivos, por ejemplo, o muchos acontecimientos de nuestra vida, o muchos acontecimientos que nosotros presentamos, o presenciamos, por ejemplo, las guerras, el hambre, la pobreza. No necesariamente son acontecimientos que sean la voluntad de Dios que ocurran. Muchas veces estos acontecimientos van en contra del plan de salvación que Él tiene, o estos acontecimientos ocurren no por voluntad de Dios, sino por limitaciones y fragilidad de nosotros, los hombres. Pero aún así, aunque sean acontecimientos que no son su voluntad o que sean consecuencia de actos o limitaciones del hombre, siguen teniendo un mensaje de Dios, siguen siendo palabra divina. Aquí me gustaría invitarlos a que reflexionen con nosotros, compartan en grupo, lo compartamos entre todos, algunos momentos que ustedes hayan considerado, ya sea personales, familiares o incluso naturales, en que hayan sentido o estén convencidos de que era Dios el que les estaba hablando. No sé si alguien quiera compartir alguna experiencia. ¿Nadie? No, pues yo creo que en efecto, pues todos tenemos una cuestión que efectivamente vimos a nuestro Señor o lo sentimos, ¿verdad? Pero ahorita en este punto muchas veces ha sido pues tema de mucha controversia, muchos acontecimientos que eventualmente pasan y muchas personas hasta nos preguntan, ¿verdad? Oye, pues ¿cómo es posible que haya pasado esto? ¿Cómo es posible que haya pasado esta cuestión, esta cosa? ¿O cómo fue que Dios lo No, perdón. permitió, ¿verdad? Ujú. Y lo que yo he entendido es que pues no todo es efectivamente voluntad de Dios, pero lo permite. Y si lo permite, eventualmente pues va a ser para algo positivo, aunque en forma inicial pues no podamos verlo, ¿verdad? O se nos complique identificarlo, ¿verdad? Correcto, Pero solo Él, que es el que tiene, ahora sí que la visión a larga distancia, pues es el que lo puede finalmente resolver o finalmente tener todas esas respuestas que a veces pues nosotros en nuestra humanidad se nos complica entender. creo que lo has dicho muy bien, Ángel. Muchas gracias. Creo que ha sido muy claro lo que tú has dicho y resume perfectamente lo que yo creo. ¿Alguien más? Hay un mensaje ahí de Altagracia en el chat. ¿Lo quieres compartir con los demás, Altagracia? O lo leo? ¿O quieres que haga un comentario?
Pues lo lee usted a ver si cree que sea conveniente. Dice Altagracia, como comentario para compartir, fui a una plática de parusía. ¿Alguien sabe qué es la parusía? Sí, el fin de los tiempos, ¿no? Correcto, la segunda venida de Cristo que viene siendo el fin de los tiempos. Muy bien. Y dijeron que toda la historia del mundo no está en las noticias, está en la Biblia. Solo que debemos estudiar y pedir mucho al Espíritu Santo para entender todo lo que ha pasado y ahí está escrito. Bueno, pues totalmente de acuerdo, ¿verdad? Es la Biblia, la palabra de Dios es una palabra viva que no, como les decía hace rato, no es nada más una narración de hechos pasados. Es una palabra que nos interpela el día de hoy, nos da un mensaje el día de hoy. Aunque estemos leyendo el Antiguo Testamento, es un mensaje vivo y que nos quiere decir algo y es nuestro trabajo, nuestro amor por Dios el tratar de entender cuál es el mensaje que quiere para nosotros. Gracias, Pero Altagracia. bueno, yo sí quisiera comentar, es bien difícil, porque te preguntan, bueno, ¿y por qué tu Dios permite las guerras? ¿Por qué permite tantas violaciones? Ujú. Entonces, la verdad, cuando no sabe uno como yo, no sabemos qué contestarles. En cambio, si dicen qué acontecimientos ha sentido la palabra de Dios en tu vida, pues sí, mi adolescente de repente sale con que no cree en Dios. Estuvo en DIEC, y Ok. ahí estuvo la presencia de Dios, porque en uno de sus últimos retiros llegó fascinada, este, Ujú. con, se nos había olvidado que tenía que llevarse su Biblia, que es la que yo casi uso siempre. Pero yo tengo una Biblia que heredé de mi mamá, que cuando chica se nos quemó la casa y fue el único libro que no se nos quemó. Wow. Está divina, la mandé empastar, pero todo lo demás está, por todas las hojas, por el lomito están ahumadas, ¿verdad? Entonces ella se la llevó ese día y le encantó la Biblia y ese día dijo, sí creo que hay un Dios. Entonces ahí está la palabra de Dios. Me dijo, ¿me regalas la Biblia de mi abuelita? Y claro, pues aquí están, ¿verdad? La Wow. verdad sí tenemos muchas Biblias aquí en la casa. Este, y ahí está la palabra de Dios en nuestra vida. Pero sí me preguntan, o sea, sí hay gente que pregunta, ¿por qué tu Dios permite todas estas atrocidades? Y pues la verdad, no sabemos, yo no sé qué contestar. Yo digo, pues, somos el hombre somos los que permitimos que sucedan todas estas cosas, ¿verdad? Pero si de repente, no sé, me desarman, no sé qué contestar. Alguna vez escuché, y no, y supongo que tiene algo de cierto, que muchos de los acontecimientos son producto, pues, del pecado del hombre, El hombre, la evolución exactamente. del pecado del hombre que ha estado en aumento y creciendo constantemente. Todos, tantos pecados definitivamente producen un efecto, ¿verdad? Y son consecuencias que no las quiere Dios, pero es producto del pecado. Eso es lo que yo he escuchado y se me hizo, este, pues, razonable. Yo lo que pienso de esa pregunta del por qué es, nosotros como hombres no podemos entender el por qué. Eh, Sería igual de válido preguntarnos por qué el sol, por qué el oxígeno, por qué los astros. Pero esas preguntas no nos las hacemos, nos las hacemos porque ese por qué lo escuchamos y lo recibimos en los momentos difíciles, por qué por qué Dios lo permite, por qué. Entonces, no está la respuesta en el por qué, sino en la fe y en la esperanza de que pues Dios tiene un plan. Y ese plan, nosotros a veces hemos sido testigos de que suceden las cosas y a lo largo del tiempo encontramos un por qué sucedieron esas cosas o encontramos el beneficio de por qué sucedió lo que estaba pasando. Entonces creo que la respuesta no es encontrar el por qué,
sino en la esperanza de entender de que hay un plan de Dios y la esperanza de que Dios tiene ese plan a final de cuentas por nuestro bien, aunque sea difícil de verlo en los momentos traumáticos, en los momentos complicados, pues tenemos que hacer crecer en nosotros y en los demás esa esperanza de que Dios tiene un plan, que Dios ama a todos y a cada uno de nosotros, pecadores o no pecadores. Los más pecadores son igual de amados que los más santos y que a final de cuentas, pues está esa esperanza, tenemos que tener esa esperanza de dejarnos llevar por ese plan de Dios, ¿no? Es lo que yo podría decir cuando alguien me pregunta ese por qué permite Dios que pasen las cosas. Ya vemos que no todo lo que ocurre es por voluntad de Dios. Como bien decían, pues son limitaciones y fragilidad humana lo que desencadena muchos de estos males que sufrimos, ¿verdad? No es Dios, si quisiera, obviamente pudiera impedirlo. Suceden no por la voluntad de Él, sino por consecuencias de nuestras limitaciones, de nuestros pecados. por nuestro libre albedrío. Así es. Pero está hecha mal la pregunta porque nos dicen por qué, pero no nos preguntamos para qué. ¿Para qué? O sea, Correcto. como que pues algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Al final seguimos siendo pecadores. O cuando preguntan dónde estaba tu Dios cuando violó a la muchachita o Ujú. secuestró a fulanitos y a tantos, ¿verdad? O sea, no Sí, siempre es el por qué, ¿verdad? Sino también dónde está tu Dios que permite que los secuestren, que permite los violadores, etcétera. Sí, la verdad es que es bien difícil en esta actualidad, pero pues es el libre albedrío del hombre. así es. Y pues digo, se entiende, ¿no? O sea, alguien que está sufriendo eso o un familiar directo está sufriendo todo eso, pues hay mucho dolor. Y es válido de repente cuestionar y es parte de la naturaleza y del sentimiento normal que uno tiene, ese coraje, eso contra Dios y contra todo por todo lo que está ocurriendo, pero no es que esté malo sentirlo así, sino que hay que salir adelante de eso, ¿verdad? Eso va a cambiar y pues entenderlo como es difícil hacerlo en esos momentos, pero ayudar a esas personas que están pasando por ese momento a que no pierdan la esperanza. Pero también ayer, por decir, cuando yo les compartía en mi casa lo que había ido y que pues decían mucho de que tenemos que estar en oración y buscar la conversión y todo eso, y lo importante que es la Eucaristía y que también, le dan muchísima información que uno desconoce. Y ayer mi hermana me decía que el infierno no existe y que Satanás no existe. Y lo mismo que decía ahorita, de que como que este mundo ya es tan de tanto sufrimiento, como que pues Dios no va a permitir de que cuando muramos pues sigamos sufriendo. Bueno, sí, sí existen. Sí, El infierno no es un lugar físico, es vivir en la ausencia de Dios. Satanás existe, por supuesto que sí. Está activo, justamente por eso estamos así como estamos, así porque es, ahorita es cuando está todo de que el anticristo y que esto y que el otro, o sea, pues ahí mismo está viendo uno que existe por tanta maldad que hay y la ausencia de Dios en los hombres. así es, así es. No, sí, sí, sí existen, son verdades de nuestra fe católica. El infierno, el purgatorio, el demonio, los demonios, Satanás, todo eso son cosas que sí existen. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro tema para que nos dé tiempo de terminar. Ahí se me bloqueó. Ahí está. Bueno, también Dios nos habla a través de nuestros hermanos. Ya vimos cómo Dios nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de la creación, de los acontecimientos. Una cuarta forma en la que Dios nos habla es a través de nuestros hermanos. Todo lo que ellos dicen, cómo ellos actúan, sus carencias, la vida en general de todos los que están a nuestro lado, que son nuestros hermanos,
también es Dios manifestándose a través de ellos. La persona más pobre, la persona más enferma, Dios se está manifestando a través de ellos también. Entonces hay que aprender, así como como les decía, que muchas veces no apreciamos las maravillas de la creación, pues yo creo que también nos falta mucho salir de nuestro egoísmo y entender también que Dios se manifiesta a través de nuestros hermanos y tenemos que acercarnos a ellos, sobre todo los más necesitados, salir al encuentro de ellos. Entonces, todas estas formas que tiene Dios de seguirnos hablando, pues son cosas que tenemos que ejercitar, conocerlo a través de su palabra, conocerlo a través de su creación, conociéndolo a través de los acontecimientos y a través del hermano. Es un camino, no es, no es una decisión de, ahora voy a conocer a Dios a través de mi hermano. No, es un camino. A veces caemos, a veces avanzamos, pero siempre tenemos que estar conscientes de que Dios se nos está manifestando en todo momento y en todo lugar el día de hoy. Bueno, y ya que conocemos cómo Dios se nos ha manifestado y se nos manifiesta, pues vamos a analizar un poquito ya para terminar el tema del día de hoy. ¿Qué actitudes tiene el hombre ante esta manifestación de Dios? Cuando Dios nos habla, Él espera de nosotros pues una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros damos? Pues Dios espera una respuesta de nosotros ante manifestaciones de Él que nos muevan. Dios nos quiere interpelar. Entonces quiere que sus manifestaciones se reflejen en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sí? Tanto los aspectos personales, los aspectos íntimos, pero los aspectos en los que nos relacionamos con los demás. Entonces, podemos identificar tres tipos de actitudes en general ante la palabra de Dios. La primera de ellas, pues, es no atender ni siquiera la voz. Dios nos habla, y imagínense ustedes que le están hablando a alguien y pues esa persona se sordea, ¿no? Haz de cuenta que no le estás hablando. Nos ha pasado a todos. Pues es lo mismo con Dios. Dios nos está hablando a través del hermano que va pasando a nuestro lado, a través de su creación, y nosotros nos sordeamos. Incluso a veces a través de su palabra, a través de su Biblia, y nosotros nos sordeamos. Todos hemos caído en esa actitud de no atender la voz de Dios. Otra actitud es sí, te escucho, pero no me importa lo que tú digas y no va a haber ningún cambio en mí. Es decir, me entra por un oído y sale por el otro. Sí te escuché, sí te oí, pero no hubo ningún cambio en mí. Eso es otra cosa que puede ocurrir. Pero lo que nosotros queremos y le ofrecemos a Dios siempre es escuchar esa palabra y ponerla en práctica, que es lo más difícil. Pero pues para eso estamos, ¿verdad? Por eso tenemos nuestra propia historia de salvación, por eso tenemos nuestro propio Antiguo Testamento, para ir conociendo y poniendo en práctica poco a poco esta palabra de Dios y que eso que nos haga crecer como hijos de Dios. Conclusión, ¿qué podemos concluir de este tema acerca de por qué es importante la Biblia? Pues conocer la Biblia nos permitirá escuchar, poner en práctica y difundir la palabra divina. Eh, Me preguntaban ahorita de los profetas, pues sí, esta es una de las misiones que tenemos como bautizados, difundir la palabra divina. Entonces, escucharla. Ustedes están aquí porque quieren escucharla, les gusta escucharla. Yo espero que con lo que ustedes aprendan, pongan en práctica lo que Dios nos pide, lo que Jesucristo nos enseñó, lo pongan en práctica y que también esto se manifieste en ustedes, difundiendo la palabra de Dios y manifestando a los demás, llevando el mensaje del reino de Dios. ¿Por qué es importante también? Porque nos permite tener un diálogo con Dios, a veces un diálogo personal, nosotros mismos con Él, a veces un diálogo en familia o diálogo en comunidad. Es bonito dialogar con Dios y pues la Biblia nos ayuda a eso. Y bueno, para concluir,
texto tomado de, vamos a encontrar muy seguido en todo el libro estas frases seguidas por un paréntesis, unas abreviaturas y un número. Muchos documentos de la iglesia llevan nombres en latín y las iniciales de ese nombre en latín se ponen en estos documentos y casi siempre la iglesia maneja también en sus documentos numerales. En lugar de ser un texto seguidito, cada idea o algo así lleva un número. Entonces, en particular, este se toma de un documento que salió de Vaticano II, una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, que se llama Sacrosanctum Concilium, y por eso es SS. Y el número 7 de este documento dice, Cristo está presente en su palabra, cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Entonces, la invitación es la próxima vez que estén en misa, eh, pues cambiemos un poquito el chip y seamos un poquito más conscientes de que lo que estamos escuchando es verdadera palabra de Dios. Bien. Y bueno, pues con esto damos por concluida la clase del día de hoy. Me gustó mucho haber escuchado de todos ustedes tanta participación, tantos comentarios. Muchas gracias. Y pues quedo a sus órdenes por si quiere alguna duda o algún comentario. Yo nada más en referencia a esto último y pues lo que se ha hablado durante el tema, me llama mucho la atención que a pesar de que pues el evangelio, las lecturas de la celebración, ¿verdad? De las misas, todos los domingos pues se repiten cada año, ¿verdad? O sea, pues va el año litúrgico y se repiten las mismas lecturas, digamos, o los mismos evangelios durante el año. Cada vez que lo escuchamos o cada vez que lo lee el sacerdote o incluso en cada homilía, a pesar de que te lea el mismo evangelio, ¿verdad? Cada vez te va a llegar un mensaje distinto o un mensaje adaptado al momento de tu vida. Siempre me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Pero últimamente así que hay momentos en la vida que ponemos pues más atención o más cosas. Me gusta mucho y me llama mucho la atención eso que dices tú. Ay, bueno, ese evangelio obviamente ya lo escuché, ¿verdad? Muchas veces. Pero siempre te da la palabra adecuada al momento que estás viviendo. A pesar de que diga uno, ay, bueno, ya me sé los evangelios, ¿verdad? O ya me sé la lectura que va a hacer hoy, o ya empieza la lectura y ya sé de qué se Ujú. trata. Pero siempre te llega una palabra diferente o un mensaje diferente, a pesar de ser repetitivo, ¿verdad? Y eso digo, me ha gustado mucho siempre, pero ahorita como que últimamente en estos tiempos, en estos años, me llama más la atención el poner esa atención Claro. a ver, bueno, ahora ya me la sé, pero ¿qué me va a decir ahora, verdad? O sea, y es bien impresionante todo eso, cómo se va adaptando a los momentos de nuestra vida. Y pues totalmente esto, ¿verdad? O sea, es una palabra viva y actualizada, o sea, se va remasterizando. Me llama mucho la atención. Yo voy a la Nati, a Misa. Y ahora en esta misa del domingo, dice el padre, bueno, chequé esta definición en ChatGPT, entonces todo el mundo nos reímos, ¿verdad? Y dice, pero realmente, ¿cómo pues vas actualizando a la realidad de la vida, ¿verdad? Y dice, y sigue diciéndonos el mensaje real, ¿verdad? O sea, a pesar de que ahora estas cosas de inteligencia artificial y todo, y dice, y realmente me sorprendió la respuesta, porque es totalmente la realidad, ¿verdad? Entonces dice, bueno, nos vamos actualizando con estas cosas, pero el mensaje de Dios sigue siempre siendo pues vivo y actualizado, ¿verdad? Y realmente la misma definición. Entonces dio mucha risa, ¿verdad? Que dice el padre. Bueno, les voy a decir la respuesta de ChatGPT. Pero sí me llama mucho la atención eso y me gusta bastante, ¿verdad? O sea, siempre el estar poniendo esa atención a cuál es el mensaje que hoy me va a llegar, a pesar de que sean pues las lecturas repetidas, ¿verdad? Cada año, Así por es. llamarle de alguna manera. Así es. Esto que mencionas, a mí me gusta tomarlo, hago una pausa en el curso, eh, normalmente la clase antes de que empiece el Adviento, y les platico un poquito de los tiempos litúrgicos. Y tomo,
tomo un poquito esto que tú acabas de decir, de que aunque parezca que todo se está repitiendo y que ya me sé las lecturas y todo eso, en la iglesia, en nuestra vida espiritual, manejamos un tiempo que no es el tiempo cronológico, es el tiempo cairológico. A lo mejor ya de esto algunos de ustedes ya lo conocen. Y ese tiempo cairológico nos puede llevar a crecer y entonces la siguiente vez que nos estamos escuchando una lectura que ya no sabemos, que ya la conocemos, nos está dando un mensaje completamente distinto o a lo mejor reflexionando de esa lectura con alguien más, aprendemos un mensaje que ni siquiera nosotros habíamos visto que estaba en ese mismo texto y esa persona le está dando un mensaje que cuando te lo está platicando él dices, sí, cierto, o sea, y yo no lo había visto. Entonces es algo muy rico esto de la sagrada, de la Biblia y las Sagradas Escrituras. Y una cosa que también he visto en relación a esto último que están comentando es que por lo menos yo he tratado de a veces de poner un poco de atención también en las homilías de los sacerdotes y me doy cuenta que siempre hay algo nuevo que uno no sabía. Entonces, este, hay algo que el sacerdote nos transmite que ignorábamos, a pesar de tantos años que hemos estado yendo a misa, por lo menos los domingos. Correcto. Entonces, y eso me ha llamado mucho la atención. Inclusive le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Este, escríbelo, Mm. porque muchas veces, pues se nos va y se pierde, pero todas esas enseñanzas yo creo que son importantes. O sea, no nomás para que las reflexionemos nosotros, sino a lo mejor también los nuestros, ¿no? Entonces, porque seguramente si nosotros, que tantas veces vamos a misa, o por lo menos es lo que a mí me ha pasado, hay enseñanzas nuevas, pues con mucho mayor razón, las personas que frecuentan poco, pues no las saben. Entonces, eso es lo que también me ha llamado poderosamente la atención estos últimos meses en ese sentido. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Puedo hablar? Sí, Se claro. escucha? ¿Se escucha? Sí, Soy se María escucha. del Carmen. Estoy verdaderamente maravillada, de veras maravillada, escuchándolos a todos, todos son más jóvenes que yo, mucho más jóvenes que yo, y de veras me impresiona mucho. Hay tres jovencitos, ¿verdad? Las señoras, el señor que acaba de hablar ahorita, pero de veras, en ocasiones al estar en misa, al escuchar el Evangelio, alguna vez me hago la pregunta, bueno, ¿y que el Padre me escuchó, adivinó por qué este tema en este momento? Pero pues han pasado muchas cosas ahorita que nos preguntábamos por qué suceden estas cosas, estas desgracias. Pues se perdieron a lo largo del tiempo los valores. Nosotros papás como comentaba usted, Juan Carlos, al educar a un hijo, al formar a un hijo, pues se nos pierde se ha dejado de hacer algunas cuestiones muy importantes. A los niños, a los hijos hay que reconocerles, hay que motivarlos, hay que apapacharlos, pero también marcarles límites. No es que no entiendan, no es que se aplique un castigo, es que hay que marcarles límites. Los papás no son amigos de los hijos, son sus papás. Es papá y es mamá. Eso por un lado. En otras partes, en muchos lugares, se han perdido los valores esenciales, el respeto, el agradecimiento. En fin, entonces, pues a lo largo del tiempo, pues esto es lo que nos ha quedado. Pero pues hay situaciones en momentos como esto, en reuniones como esta, en el intercambio de opiniones, de situaciones, pues primero que nada reconocer por qué estamos aquí, por qué estamos aquí, por qué Dios permitió que estemos en este momento. Después aceptar, aceptar la situación, la época,
cuidar, como dice usted, y después agradecer. Eso sería todo, esos pasos, esos 4 pasos. Y pues yo creo que a través de esto vamos a enriquecernos, a enriquecernos. Las personas, se dice mucho, ay, las personas no cambian, la gente no cambia. Sí, sí cambia, sí, sí cambia. Si hay voluntad, si hay un motivo, si hay esfuerzo, no es fácil, pero sí, 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 sí se cambia y se cambia para bien cuando hay esa intención, esa voluntad. Entonces, pues agradecerle a Dios precisamente esto que decían ustedes, familia, la familia, la familia, todo lo que significa intercambios de comentarios, situaciones agradables, escuchar música, platicar anécdotas. Uno que ya es viejo repite y repite y repite las mismas cuestiones, pero todo lleva un mensaje, un mensaje. Y la situación de aceptarla, de tomarla como propia, pues son ejemplos, son momentos y pues precisamente todo esto envuelto y tapizado o barnizado por la palabra de Dios, estamos bien, estamos bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Les deseo un bendecido fin de semana. Nos despedimos de esta clase invocando a Nuestra Señora, a nuestra Madre María, pidiéndole su intercesión por nosotros ante Dios, por todas nuestras necesidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídense mucho. Yo al ratito les comparto las guías, ya que regrese del trabajo, les comparto la grabación de la clase, la liga para la grabación de la clase y de la presentación que usamos el día de hoy. ¿Sale? Muchas gracias. 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 Gracias, buenas